Bienvenidos. Yo soy Toni Iturbe, periodista cultural siempre, escritor a ratos, y que me corresponde, bueno, pues conducir de alguna forma, moderar las mesas redondas, quizá no moderar, porque la moderación también mata, aunque sea de aburrimiento, así que también intentaremos un poquito azuzar cuando convenga. Quiero decirles que es estupendo que estemos hoy aquí, que estén ustedes hoy aquí, que los editores vengan aquí, se reúnan y charlen, ¿no? Creo que es un gran ejemplo para los políticos de este país que la gente sea capaz de sentarse y charlar y dialogar. Arrancamos este congreso en un 7 de julio, San Fermín, por tanto arrancamos bajo la estrella, ya lo comentamos con Daniel Fernández, de Ernest Hemingway, que habría estado muy feliz hoy corriendo en el encierro, que por cierto ha sido limpio en 2 minutos 26 segundos, habría estado allí. Y también quiero decir a los compañeros de la prensa que a veces somos un poquito pesimistas con respecto a la importancia de la prensa. La prensa es muy importante, el encierro de San Fermín lo demuestra, todos los mozos llevaban un periódico en la mano, aunque solamente fuera para distraer a los toros, la prensa es útil siempre. Y bueno, se cumplen además este año 90 años de la publicación de Fiesta, por tanto, bueno, pues arrancamos con esa estrella de Hemingway encima y de alguna forma esto no deja de ser otra cosa que una fiesta de la edición, o sea que vamos a celebrarlo. Arrancamos con este primer evento, que no queríamos proponerlo como una mesa redonda, sino como una conversación, como una charla. Realmente Charkin y Daniel Fernández son editores, son amigos, son cómplices. Son editores en sus propias editoriales, en Bloomsbury, Richard Charkin, y en Edasa, Daniel Fernández, pero a la vez ellos también son pastores de editores. Daniel como presidente de la Federación de Gremios de Editores de España y Richard Charkin como presidente de la Asociación Internacional de Editores. Por tanto, nos van a hablar desde un poco esa panorámica. Mi función aquí es que hablen, básicamente es hacer de relojero, hacer de polimalos si se pasan de tiempo, y lanzar de vez en cuando alguna pregunta, bueno, si me dejan meter baza un poco en el debate. Yo un poco para arrancar esto, que ha de ser una conversación, imaginemos que estamos en el Café Zúrich de la Plaza Cataluña, ¿vale? No están estos señores aquí, estáis tomando un café, estáis charlando, ¿vale? Y yo simplemente sí que quería lanzaros una primera cuestión, porque ayer se habló mucho de el futuro, las nuevas tecnologías, los cambios en el mundo de la edición. Yo quería que me contarais un poco, ¿y cómo ha de ser ese editor del futuro? ¿Realmente es posible imaginarse una edición sin editores? Esto que decía Schifrin, ¿creéis que los algoritmos os pueden jubilar? ¿Qué pasaría en una edición sin editores? ¿Cómo sería ese mundo que yo creo que podría ser quizá un poco catastrófico? Contadnos un poco cómo veis ese editor del futuro o qué ha de hacer un editor para apechugar con el futuro que nos viene encima. Adelante, Richard, por favor. So please, Richard. Buenos días a todo el mundo. Lo siento muchísimo por tener que hablar en inglés. Es una insulta lingüística imperialista y lo siento muchísimo, pero también siento muchísimo por tener que hablar del futuro ahora, porque hace 2 semanas yo pensaba que el Reino Unido era una parte fundamental de la Unión Europea. Estaba totalmente convencido de ello y ahora después de 2 semanas ya no puedo predecir el futuro. Lo siento muchísimo, amigo Fernández, no sé qué va a pasar en el futuro. Muchas veces yo siempre digo que podemos aprender del futuro leyendo el pasado y entendiendo el pasado. Lo que he aprendido de mi carrera como editor es mi historial como editor científico en la industria que estaba totalmente basada en el papel y ahora ha pasado totalmente a estar basada en el libro digital. No estoy diciendo que la ficción también irá por este camino, pero no podemos olvidar los cambios y lo dinámicos que pueden llegar a ser, y entonces estos cambios igual ocurrirán entre 5 o 10 años. Entre 1995 y 2005 en el mundo de la publicación científica ha habido un cambio absolutamente radical y
Y entonces ha sido algo absolutamente sensacional. Y entonces ahora vemos que todas los lectores de publicaciones científicas ha sido absolutamente extraordinario. Ha habido decenas de publicaciones. Hemos pasado de ahora cada 6 meses para publicar una publicación científica. Ahora en 24 horas se puede hacer, y entonces el coste para el científico o para el investigador en una biblioteca es mucho más rápido, es mucho más fácil, y entonces las bibliotecas ya no pagan porque siempre los bibliotecarios pues siempre se quejaban del coste, y ahora con el cambio digital pues ahora ya no se quejan tanto. Si tomamos esto como ejemplo, y entonces pues ahora voy a hablar de ficción, de no ficción en el Reino Unido y también en Estados Unidos de América. Parece que hemos llegado a un nivel ahora que ya no sube más en los ebooks entre 15 y 20% de las ventas, pero desgraciadamente no el beneficio, porque como sabéis que los ebooks pues ahora dan muy poco margen. No creo que esto ocurra en España, pero bueno, esto ya lo verán aparecer en España muy rápidamente. Ha habido un proceso de aprendizaje que ha sido muy intenso en el Reino Unido y en América. Sí, doy un ejemplo de cómo no hemos fracasado. Tenemos una relación entre el precio del libro de papel y el precio del ebook. Y entonces cuando imprimimos un libro en papel siempre subimos un poco el precio, y para poder mantener ese mismo ratio, ese mismo porcentaje, tenemos que subir el precio del ebook, pero acabo de descubrir que no lo hacíamos, y entonces pues pueden ver una cosa muy pequeña el impacto que ha tenido. Yo no sé cómo es el mundo editorial aquí, pero son pequeñas cosas que hacen una diferencia muy grande, y nosotros pues fracasamos en esto, pero bueno, lo estamos intentando arreglar. El diablo está en los detalles, eso lo hemos sabido siempre, y a veces Dios también. Yo, Tony, con tu permiso haría un primer desvío de todas formas, un poco simplemente para decirles que bueno, que efectivamente es un privilegio que haya venido Richard Sharkin, que es el presidente de una internacional, que no es la Internacional Socialista ni las viejas internacionales, es la Asociación Internacional de Editores. Es el mejor presidente en mucho tiempo que ha tenido la Asociación Internacional de Editores, y además compartimos, yo estoy en su comité ejecutivo y hemos compartido pues bueno, más de un momento y de una situación. La verdad es que es la primera vez, no es la primera vez que hacemos un dúo charlando, es la primera vez que lo hacemos a estas horas de la mañana y con agua, pero en otros momentos lo hemos hecho también en otras situaciones. Y aprovechen de él en el sentido de que, aunque no ha sido nada visionario en lo del Brexit, y que viene por lo tanto un poco avergonzado por ello también, porque es una situación complicada, pero sí está bastante más allá que nosotros en el futuro. Entonces, desviándome, Tony, pero solo para decir dos cosas. Richard no es de letras, como yo soy. Hay muchos filólogos metidos en el mundo de la edición que a lo mejor no encontramos otro lugar, pero Richard es un hombre que estudió en Cambridge, eso siempre está bien porque es una facultad con la que yo también tengo alguna relación, pero estudió ciencias y fue manager, déjame decirlo así, antes que publisher. Traicionó a su casa madre porque se fue a Oxford University Press. Luego estuvo mucho tiempo en Macmillan y lleva desde el 2007, si no me equivoco, pues en Bloomsbury, justo en el momento preciso cuando Harry Potter tocaba con su varita mágica la editorial. Y por lo tanto es verdad que están más allá en el futuro que nosotros, en un entorno mucho más desregulado. Ya recuerdan ustedes que en Gran Bretaña no hay precio fijo desde hace mucho tiempo, pero en un entorno mucho más regulado en otras cosas, porque por ejemplo la piratería pues es un problema muy menor en comparación con el nuestro. La piratería que decía Javier, que mal llamamos piratería porque evidentemente siempre es más simpático Long John Silver que el caballero Trelawney y resulta que es un pirata, por lo tanto tendríamos que hablar de robo.
Y luego, después del desvío, para contestar a tu pregunta rápidamente, yo soy un señor antiguo. Estoy menos en el futuro y soy más viejo que Richard, en el sentido de que me parece que soy todavía más antiguo. Y la verdad es que yo no puedo concebir un mundo sin libros. A estas alturas ya no. Me parece que no. Es verdad que me están pasando cosas sorprendentes. Y con perdón, porque nunca hay que hacer categoría de la anécdota, pero hace poco 2 chicos jóvenes licenciados, uno de ellos hijo de una pareja de amigos, pues nos enseñaban su piso a los amigos de los padres, y en ese piso no había libros, ni había estanterías para libros. Insisto en que licenciados y pasados por una buena escuela de negocios. Y entonces yo dije, bueno, ¿y no tenéis libros? Y dijeron, no, como diciendo, en casa de papá hay muchos y además, pues eso, nos lo bajamos todo. Bueno, yo reconozco humildemente que ese mundo no lo entiendo, me parece peor y más pobre, pero evidentemente eso nos va a tener que llevar a otros mundos donde intentar conseguir, pues efectivamente, seguir siendo provechosos y necesarios. Lo que dice Richard, que es que los tiempos se han acortado, efectivamente es así. En estos momentos hay tanta gente autoeditándose, que es uno de los grandes fenómenos, que en fin, que tal vez la primera pregunta sería ¿qué es ser editor? Yo no sé, Richard, si a ti te pasaba, pero a mí a veces aquella cosa de los niños, cuando evidentemente ahora son mayores, pero cuando mis hijos eran pequeños, a veces en la escuela les preguntaban aquello de ¿tu padre qué hace? Decían, mi padre hace libros. Ah, ¿los escribe? No. Ah, ¿los imprime? No. ¿Los diseña? No. ¿Qué hace tu padre? Bueno, los vende. Tampoco, porque es el librero, es el distribuidor, pero ¿qué hacemos los editores? A mí me gusta en eso siempre recurrir a las etimologías, alguna vez tú y yo lo hemos hablado. Editor tiene una etimología rara, tiene que ver con edicto, pero también tiene que ver con dictador. Por lo tanto, es el tipo que decide lo que se publica. Con lo cual, la primera pregunta sería si todavía tiene sentido que alguien decida lo que se publica. Yo creo que sí. No sé, ¿qué piensas tú, Richard, de eso? Bueno, pues primero, para volver a etimología, en inglés lo llamamos publisher y la etimología es publicar, contar, decir a la gente. Y entonces un editor es un publisher, es un publicador. Yo creo que hay 3 leyes. La primera ley vino de un señor que se llama Stanley Unwin, que es un editor muy importante. Dijo que la primera responsabilidad de un editor es seguir trabajando, porque si no puedes seguir trabajando no puedes pagar royalties. Y entonces bueno, pues esto era una broma aparte, pero como presidente de esta asociación internacional de editores, teníamos mucho debate sobre si China debería o no debería ser miembro de esta asociación internacional de editores, y entonces pues había varios argumentos para que China estuviera o que no estuviera, pero uno de los argumentos que se presentó era que queríamos que China fuese un miembro porque pagaría muchísimo dinero para formar parte de esta asociación. Y entonces a mí me acusaron de ser muy mercantilista porque hablé de la cuota, pero en fin, sin cuotas la Asociación Internacional de Editores no podría existir. Y entonces si no somos mercantilistas, pues los editores no podrían existir, las casas de edición no podrían existir. Por supuesto, estamos trabajando para la cultura, estamos haciendo muchas cosas muy buenas, estamos ayudando a mejorar la cultura, pero no somos filántropos, somos negocios y tenemos que entenderlo y no pasa nada y no tener vergüenza por esto. Esto primero. 2, hay otra cosa con la que no todo el mundo está de acuerdo conmigo, pero yo empecé a trabajar en 1970 en este mundo y entonces hace muchas décadas que estoy en este mundo. Yo diría que los años 90 y el principio
principio del siglo XXI, los 2000, eran años que estaban mucho basados en el marketing, en el mundo editorial. Y entonces la gente de marketing y la gente de ventas pues eran los que controlaban este mercado. Y esto no pasa nada, no es ningún problema para mí, porque todos somos negocios. Y entonces eran ellos los que controlaban, y hasta cierto punto también los abogados, y también hasta cierto punto los contables eran los que controlaban el mundo de la edición. Pero yo creo que como industria en general hemos perdido la perspectiva del pilar de nuestro trabajo, que es la comunidad de escritores. No estoy hablando los que escriben novelas, pero también científicos, la gente que escribe libros para niños, los ilustradores, etcétera. Y entonces estábamos tan centrados en vender y en el negocio que hemos perdido nuestro papel hasta cierto punto como el socio del autor. Y el resultado de esto, yo diría que esto fue exacerbado por el número de adquisiciones, de fusiones, de todo lo que ocurrió en el mundo editorial. Pero es que perdimos este lazo entre el editor y el autor hasta cierto punto. Y esto, como resultado, por lo menos en el mundo anglófono, pues resultó en una especie de deslealtad. Y entonces el dinero era lo que imperaba, daba igual tener una buena relación, daba igual crear un archivo de contenido, lo único que importaba era el dinero en el mundo anglohablante. Y por eso pues se creó esta situación que es un poco negativa, yo diría. Yo creo que ahora los jóvenes de hoy están volviendo a aprender la lección. Y entonces el segundo punto que quiero decir es que los autores son absolutamente fundamentales y tenemos que volver a hacer todo lo que esté en nuestras manos para poder volver a crear esta relación con ellos, para poder ofrecerles toda la ayuda necesaria y todo el sostén necesario también. Y como decía ayer, lo que es importante también es entender a los lectores, tenemos que entenderlos, y en muchos casos yo creo que es la responsabilidad de los autores conocer cuáles son sus lectores, pero es nuestro trabajo también ayudarlos para identificar a estos lectores. Y estas son las tres cosas que hace un editor. El problema que tenemos, como ha dicho Daniel, es que es muy difícil explicar a cualquier persona que esté fuera de este ramo. Es muy difícil explicar esto a los políticos que no quieren escucharnos, de hecho no quieren entendernos, y créalo o no. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos, yo creo, es intentar seguir explicando, pero incluso nosotros, cuando tenemos fracasos, hay algo bueno en lo que hacemos. Siempre hay algo bueno en lo que hacemos. Quizá tenemos que reforzar la relación con los escritores. Y ese punto con el autor. Yo tengo una curiosidad que preguntarle a Richard Sharkin. Ayer el presidente de Grupo Planeta, en fin, grupo español más importante en lengua castellana, bueno, hizo una denuncia de la situación de la piratería en España, con datos, con cifras. Yo creo, no sé, que tal vez en otro país esto hubiera provocado un cierto terremoto. Aquí no pasa absolutamente nada. Yo quería preguntarle a Richard si en Gran Bretaña los políticos les hacen más caso a los editores que aquí, porque aquí parece que no nos hacen mucho caso. ¿Les escuchan más en su país, a ustedes, a los editores? Well, let me just say, Voy a decir, la industria editorial en general, o el ramo en el Reino Unido, no solo en el Reino Unido, en todo el mundo, tiene suerte porque, por ejemplo, a diferencia de la industria musical, no hemos soltado copias en CDs de propiedad intelectual, y entonces
entonces, pues básicamente tenemos algo de protección, porque fuimos un poco por detrás del mundo musical, pero también vimos cómo la industria de la música ha hecho frente a la piratería, que fue de una manera absolutamente malísima, pues llevando a tribunales a jóvenes adolescentes porque están intercambiando música entre ellos. Es contraproducente, y entonces vimos qué es lo que hacían y aprendimos de ellos, y lo que hicimos fue centrarnos en los malos de verdad, que no son los adolescentes, sino los piratas comerciales profesionales. Y entonces, pues cuando una persona está de verdad haciéndolo deliberadamente y va en contra de los derechos de autor para hacer mucho dinero, y entonces allí los atacamos. Y tenemos sistemas en el Reino Unido y en los Estados Unidos para monitorear y controlar cuando hay ediciones piratas que salen, y para poder atacarlas directamente. Y últimamente, normalmente nuestro gobierno no nos ayuda, pero no sé qué es lo que pasa. En este caso sí que lo hizo, y entonces el gobierno creó una unidad especial de la policía en la ciudad de Londres, cuyo trabajo es solamente seguir a los piratas para poder llevarlos a los tribunales. Y esto ha costado mucho dinero al gobierno, pero ahora lo que me da miedo es que nos pidan que paguemos por esto en el futuro, porque el precio sería muy alto. Pero esto sí que ha tenido mucho éxito. Por supuesto que hay piratería. Por ejemplo, en India no tenemos ni idea del nivel de la piratería que existe, y es mucha piratería, ya lo sé. Pero bueno, por lo menos en el Reino Unido, en Estados Unidos, tenemos más o menos el problema controlado, y entonces los beneficios, porque no solo perdemos beneficios, sino también los autores también pierden royalties, tenemos menos dinero para poder invertir en el futuro, y entonces es todo negativo. Yo veo que el gobierno español ofrece menos ayuda a los editores, y a mí me extraña muchísimo porque el español es la segunda lengua editorial en el mundo, y es una lengua que exporta muchísimo, y entonces para España esto genera muchos beneficios, y no entiendo por qué al gobierno no le interesa, porque está generando economía, está generando beneficios. ¿Lo entiendes? Yo no lo entiendo, no sé si Daniel lo entiende. Con la administración, como lo que él decía Richard Sharkey, ¿no? Es extraño, ¿no? Tanto queremos parecernos a Europa, y hay ejemplos en Europa fantásticos, y no se siguen. Bueno, hace poco en la reciente todavía campaña de esta especie de segunda vuelta electoral hubo un debate con los secretarios de Cultura de los 4 principales partidos, entre ellos, ahí estaba Magdalena, entre otros, y ahí estaba José María Lasalle, sobre todo. Y José María, pese a que es un buen lector y que había buena relación, pues nos vino a decir: no sé de qué os quejáis, esto es materia interna española, los editores os hemos mantenido el precio fijo, y esto ya es casi bastante, y además os hemos mantenido el IVA súper reducido. Lo cual es la teoría del shock. Si alguien te dice que te va a cortar la cabeza y solo te corta las piernas, te quedas muy agradecido, porque dices, bueno, he sobrevivido, con lo cual cumplimos el primer mandamiento del editor. No, mi teoría es muy simple y muy demagógica. En medio de una crisis económica brutal, los partidos políticos han decidido que la gente pudiera ver con escaso coste, con el coste de conexión a Internet, porque ahí están las compañías de telecomunicación, disfrutar de películas, series de televisión, música e incidentalmente también libros, pues no era malo, porque la gente seguía en casa. Ya sé que esto es muy demagógico, pero creo que en parte ha sido así. Y luego, pues sí han pasado cosas. Se aprobó una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Tanto los años de Zapatero como los años, como estos 4 años del gobierno Rajoy, nos prometieron 2 leyes en cultura, la Ley de Mecenazgo y una nueva Ley de Propiedad Intelectual. Nunca hemos hecho la nueva Ley de Propiedad Intelectual. Hubo distintos parches. Uno con Carmen Calvo, aprobado justamente también un 7 de julio, con lo cual lo del papel librándote del morlaco, éramos los editores con el bicho digital viniendo y dispuesto a empitonarnos. Y hemos tenido pues distintos parches. El último se empezó a aplicar en el 2015 y la verdad es que eso es algo que todos los que estamos en ese mundo gremial donde entras por ego e inconsciencia, luego tendremos que decir que ahí solo llegas porque los colegas te convencen y luego
te das cuenta que, en fin, pero bueno, no me desvío, con perdón. Pues ahí un poco tuvimos y tenemos la sensación que estamos la gente en ese mundo, que las cosas van muy despacio y que la sección segunda de la propiedad intelectual no funciona. Lo que pasa es que todo eso son los lugares donde efectivamente tenemos que hacer de lobby, y además hay que reconocerlo, que los editores intentamos hacer de lobby. Pero es que en eso hay que entender algo que creo que es importante. Primero, seguimos siendo, sobre todo en Europa, la mayor industria cultural, la que recibe menos subvenciones, la que por otro lado es más exportadora y por lo tanto paga más impuestos, y en ese sentido somos una industria, ¿por qué no decirlo?, donde cada uno de los euros o libras esterlinas invertidos tiene un retorno social más importante que en muchas otras industrias culturales, sin enemistarnos con ninguna, pues más subvencionadas y más publicitadas. Y con respecto a Internet hay un tema también evidente. Parte, ya no va a ser el problema tal vez del Reino Unido, pero uno de los grandes temas es que tenemos que discutir muchas de estas cosas en Bruselas, y Bruselas ha tardado mucho en intentar proteger la industria cultural. Ya sé que es feo hablar de proteccionismo, pero claro, cuando hablamos de cine o hablamos de música, todas las grandes compañías son norteamericanas. Cuando hablamos del dominio de Internet, este es un mundo absolutamente norteamericano, ideado por el Pentágono, desarrollado por pornógrafos para solaz de adolescentes, aunque todos estemos definitivamente en él. Y está muy alejado de lo que era el viejo editor. Yo creo que lo que ha dicho Richard es fundamental. La edición sin editores de Schifrin no sé si se ha producido, eso es algo de los años 90, pero lo que sí se ha producido casi es la edición sin autores, porque con las agencias literarias, las subastas, seguimos haciéndonos amigos, porque hay muchos amigos a las agencias, pero digamos que hubo un momento en que los editores perdimos esa capacidad de ser nexo fundamental y tener una relación especial entre el editor y el autor. En los viejos tiempos, requisitos físicos, en los viejos tiempos, para ser editor uno necesitaba un buen hígado, un gran estómago, algo de cerebro y no demasiado corazón. Ahora no sé qué es lo que nos piden. Nos piden tal vez un dedo rápido para decidir cuándo te metes en la subasta, y eso es complicado. Bueno, pues recientemente tuve un problema en una reunión de editores en Londres. Al final de esta reunión, y entonces cada uno pues presentaba un libro que había editado y lo ofrecíamos a la gente, y cada uno pues pedía un libro, y entonces pues intercambiamos libros, y esto fue muy interesante. Y entonces yo traje un libro que se llamaba Hotel, y es un pequeño libro en papel y escrito por una mujer periodista que dejó a su marido y que había pasado un año viviendo en hoteles, y que escribe sobre los hoteles y nada más. Este era el libro, y entonces pues está muy bien escrito, es muy bonito, y lo ofrecí. ¿Y por qué decidí ofrecer este libro? Porque formaba parte de una serie, y el editor de esta serie, que es un editor académico de estudios culturales, tuvo la idea de publicar una serie de libros sobre cosas de cada día. Por ejemplo, hotel, tostadora, la máquina de cortar el césped, el password, etc. Y entonces, pues cosas normales, regulares, triviales de cada día. Y entonces individuos escribían sobre estas acciones triviales, y publicamos 30 o 40 libros de estos, y tuvieron un éxito increíble. No fue absolutamente alucinante, pero tuvieron cierto éxito. Y entonces, pues la razón por la que lo traje, les dije, no es porque piense que este libro sea absolutamente una obra literaria fundamental, pero porque esto pues evitó que hubiera una subasta en la que habría 10 editores ahí participando, y entonces pues si entonces bajas participas en esta subasta, el resto piensan que eres tonto, y entonces he creado algo que no existía antes, y ofrecimos a los autores algo de escribir que no, y era un
una oportunidad que no existía antes, no era simplemente una novela. Y entonces yo creo que el futuro del mundo editorial será como el pasado, va a ser la energía de crear nuevas cosas en vez de simplemente responder a lo que está ocurriendo. Yo creo que uno de los avances tecnológicos más importantes que ha traído también consigo muchas desventajas es el bookscan, no sé, el escaneo de libros. Ahora tenemos muchos datos sobre las ventas al detalle de libros y esto tiene dos consecuencias que van consigo. La primera consecuencia es que una de las destrezas de ser un buen editor era poder exagerar sin mentir, claro. Y también ahora el problema es que ya no podemos hacerlo porque todo el mundo puede saber exactamente cuántos libros has vendido. Y esto ha destrozado una de las armas más importantes que teníamos los editores. Y lo segundo es que esto nos ha permitido volver a mirar atrás y de una manera más clara que lo que hacíamos en el pasado y pensar que si miramos hacia atrás esto nos daría ideas para el futuro. Sí, nos daría algunas pistas, pero solo algunas pistas. Pero ¿quién hubiera pensado que una historia sobre una escuela inglesa de un mago de repente pues tendría este éxito en el mundo? ¿Quién jamás hubiera podido imaginar esto en el pasado? ¿Quién podía haber imaginado que un médico afgano que vive en el oeste de Estados Unidos, que escribe una historia sobre un pequeño niño que podría entonces pues tener este éxito en el mundo, pero jamás podíamos haber tenido esta información mirando hacia atrás? Y entonces bueno, pues ahora voy voy a hablar ahora como representante de Bloomsbury. Y entonces pues hemos ganado muchísimo dinero por libros que jamás podíamos haber imaginado que los íbamos a ganar, y simplemente fue algo que no se esperaba en absoluto. Y entonces cuando alguien me pregunta qué es lo que hacemos, nosotros publicamos libros. Y para volver a los gobiernos, en 1995, cuando pues el mundo editorial se estaba cambiando, uno de los editores más importantes en el mundo, y entonces pues que era un editor muy importante, invirtieron 100 millones de dólares en crear una plataforma digital que permitió a esta revolución. Esto no lo fundó ningún gobierno, ningún cliente, y entonces simplemente se esperaba que habría un mercado, y entonces hay que tomar riesgo, y yo creo que esta es la emprendeduría. Cuando yo, por ejemplo, publico un libro sobre una cometa, pues estoy tomando un riesgo, y entonces tomamos un riesgo y luego pues ganamos dinero. En 30 segundos cada uno, que me hicierais un poco como de doctores, vosotros que veis a los editores en el día a día, que estéis en asociaciones de editores. Sí, aquí vamos a ritmo de la noche. Quería que me dijerais el estado de los editores que vosotros pulsáis, ¿no? Vosotros que escucharéis a muchos editores, muchas situaciones, un poco que me hagáis en Gran Bretaña y en España. ¿Cuál es el estado de los editores? ¿Cómo está el ánimo, la situación?
¿Cuál es el diagnóstico? Por ejemplo, no sé, Daniel, en España, ¿cómo ves al gremio? ¿Cómo está el gremio? No nos hagas una respuesta diplomática, dinos un poco, dinos la verdad. No, ya sabéis que diplomático no soy demasiado. Intento ser educado, pero diplomático no demasiado. A ver, si el diagnóstico ha de ser médico es estables dentro de la gravedad. Por lo tanto, pronóstico reservado. Pero bueno, pero seamos serios. Es decir, en España hemos perdido, más o menos, lo dicen las estadísticas más serias del sector, llegamos a perder el 40% de nuestro mercado, sobre todo en librerías. Al final, en estos momentos, parece que hemos perdido más o menos el 30% acumulado. No entraremos en el lío de dinero, pero lo que hemos perdido también es una cantidad equivalente de empleos directos en el sector editorial. Y el drama es evidente. Es decir, el drama, pues en fin, la situación era dramática, pero todavía no preocupante, para también seguir con un chiste británico de un oficial del imperio, ¿no? Es decir, estamos mal. ¿Podríamos estar peor, como parece que opinan algunos políticos? Efectivamente, podríamos estar peor. Y si nos dan confianza, todavía. Pero bueno, pero eso tiene que ver, me alargo 30 segundos más, con parte de lo que ha dicho Richard, porque además ha sido entonces un muy breve encuentro, pero bueno, pero no sé si intenso, pero miren, yo creo que sí les hemos intentado responder a algo pensando no solo a los que ya estamos en este oficio intentando sobrevivir y cumpliendo el primer mandamiento, que es mantenerse todavía operativos en el negocio, sino también a los que llegan a él. A ver, el editor no solo publica libros, sino solo tiene una edición especial con el autor y con el lector, o debería tenerla, sino que también es alguien que sueña libros, a menudo contra sus autores. Todos hemos vivido, el autor que te presenta el manuscrito de 700 páginas, lo intentas corregir y convencerlo de que debería tener 400 y vuelve no con 700 sino con 850, porque en el ámbito académico nos ha pasado a todos más de una vez. Pero esa es la parte probablemente más noble del esfuerzo y eso en el fondo es lo que somos. Hay que volver efectivamente a las esencias, ¿no? Yo en un viejo ejemplo que siempre ponía cuando participaba en el máster, ahora mucho tiempo no tengo, con Javier y con Dolores Ollé, a mí me gustaba siempre hablar de Aldus Manutius, del Manucio, de Aldo Manucio, porque Manucio, en términos marxistas, ¿qué hace un editor? Se apropia de los medios de producción, que es lo que hace Manucio como impresor, pero tiene una idea. Empieza a contratar griegos para editar los clásicos griegos. Y el Manucio hace una cosa muy simple, que es intentar ganar dinero con algo que le divierte y que le permite relacionarse con gente. Era famoso que tenía un cartel cuando ya estaba agobiado y ya era el editor humanista más famoso de su época. Pues bueno, pues tenía un cartel que decía el Manucio pide a todos los que entren en esta estancia que por favor digan rápidamente lo que desean y luego se marchen, como diciendo hay que efectivamente ir rápido. Pero él lo que hace es pasear una bandera. Él empieza a poner en esos incunables, libros impresos en el viejo invento de Gutenberg hasta el día de Pascua de 1501, el Manucio pone un ancla y un delfín, que los de Barcelona algo nos quiere decir áncora y delfín, ¿no? Pues el ancla, ¿por qué? Porque el editor debe estar firmemente anclado en el pasado y en los conocimientos del pasado. Somos enanos a espaldas de gigantes, y un delfín porque el editor debe ser ágil, inteligente y rápido como el delfín para surcar las olas. Y además pone un lema: festina lente, apresúrate despacio, que es lo que estoy intentando hacer ahora, y por lo tanto llegarás a algo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que como volvemos a la teoría marxista, nos apropiamos de los medios de producción, es verdad que muchos editores se hicieron ricos, maltrataron a sus autores, maltrataron a los libreros, lo que todavía nos dicen, lo que tu blog, aquel texto maravilloso, él tiene un texto maravilloso, lo pueden mirar porque está en la red, que es en la página del bookseller, si no recuerdo mal, donde Richard hace un tiempo explicaba, bueno, y antes del Congreso de Londres último de la IPA, explicaba todas esas maldiciones que todo el sector nos da a los editores. La cita más famosa de Goethe es que todos los editores son hijos del diablo, en algún lugar debe haber un infierno especial reservado para ellos. A estas alturas habría que decir, algunos siempre hemos pensado, sin creer en la vida eterna, que el infierno no debe ser un mal lugar. Y teniendo en cuenta lo que está intentando hacer Patrici, lo que está intentando hacer el gremio y la Universidad Pompeu Fabra y el ayuntamiento y demás con este foro, a lo mejor ese infierno en la tierra es directamente Barcelona. Con lo cual, no es mal sitio para ser infierno de editores. Richard, nos decía Daniel Fernández que los editores españoles están estables dentro de la gravedad. ¿Cómo están los editores británicos?
I more and more think there is no Yo such cada thing vez as a pienso publisher que no existe algo como un editor británico o un editor francés. Es un editor en lengua española o editor en lengua inglesa. Yo creo que el territorio ha desaparecido y entonces yo soy un editor de lengua inglesa, no un editor inglés. We are fortunate in that Tenemos la suerte que tenemos lenguas que están creciendo. Es muy interesante que, por ejemplo, incluso aquí en Barcelona, pues veo que la lengua inglesa se utiliza porque fuera he visto Pompeu Fabra Business School y entonces tenemos muchas oportunidades. El cielo no nos ha caído sobre la cabeza como pensaban muchos en el pasado. Todavía seguimos trabajando, seguimos vendiendo. Cada vez tenemos más autores. Hay 600.000 libros autopublicados cada año en inglés. Esto es algo absolutamente increíble. Eso quiere decir que es un trabajo muy interesante para los editores y entonces yo creo que hay cierto optimismo y creo que hay nuevas maneras para ofrecer información. Y entonces, pues sí, siempre tendremos los libros impresos, pero también tendremos los e-books, pero más allá de los e-books. Y entonces, pues, por ejemplo, yo he publicado muchísimas obras de teatro contemporáneas, clásicas, también Shakespeare, etc. Y entonces hemos integrado esto también en los servicios que ofrecemos. Si uno estudia en la universidad y entonces tiene acceso también a la literatura mundial en inglés y entonces pues uno puede estudiar, puede comparar Shakespeare con Bertolt Brecht o con Tennessee Williams y entonces pues es un recurso absolutamente increíble. Pues esto también da unos beneficios muy interesantes también y esto sirve a la comunidad de una manera mucho más eficaz que lo podíamos haber hecho con los libros impresos, pero no canibaliza a los libros impresos porque todavía se vende Shakespeare, se venden las obras antiguas. Y yo no quiero mostrar un optimismo quizá superficial. Yo creo que es un optimismo serio. Esto es bueno. La parte negativa, porque siempre hay una parte negativa, es que los derechos de autor en sí, que es la manera democrática más fuerte para apoyar la creatividad en el mundo, en su forma básica es muy sencilla. Yo he escrito esto, esto es mío. Y puedo elegir ofrecerlo gratis o cobrar por ello, hacer lo que quiera. Pero esto está bajo amenaza. Esto es lo negativo. Está bajo amenaza por muchas razones. Está bajo amenaza por las grandes corporaciones cuyo interés es mucho más centrado en la información que no tenga ningún tipo de obstáculo para ser disponible y les gustaría verlo. También está bajo amenaza por parte de los gobiernos, algunos que lo quieren controlar por razones de censura, otros gobiernos que sin quererlo pues le crean daño. Una amenaza muy importante que tiene que ver conmigo, por ejemplo, es la excepción para el uso educativo. En Canadá, por ejemplo, hay una ley que dice que el copyright está muy bien, los derechos de autor muy bien, pero dentro de las escuelas para la educación se puede fotocopiar sin pagar o hacer lo que uno quiera con los libros gratuitamente. Y yo creo que esto suena muy bonito. Yo no quiero parar las escuelas de enseñar,
pero esto entonces pues ha llevado a un colapso de la publicación editorial de libros de texto en Canadá. Y ahora pues Australia está diciendo, mira, si Canadá ha hecho esto, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros también? Y si esto ocurre, y entonces ¿qué otro país va a decir? Brasil, México, etcétera. Y entonces país tras otro. Por eso tenemos que luchar contra esto. Esto es una amenaza, y la amenaza cada vez es más importante, porque podemos entender la motivación de la gente cuando dice que esto es para la educación. Por ejemplo, los libreros, los profesores de las escuelas son buena gente, no son mala gente, no son piratas, pero tenemos que educarlos, tenemos que hacer que entiendan que esto es una amenaza. ¿Por qué estoy aquí? Estoy aquí porque yo creo que nuestro ramo es muy importante y tiene que recibir todo el apoyo, y ese apoyo será más fuerte si cada vez subimos a nivel internacional, si entendemos qué es lo que pasa en nuestros países, entender el problema de la piratería en España, entender en España qué es lo que pasa en Canadá, en Australia, y cómo podemos protegernos. Y entonces una de las razones por la que yo mostré entusiasmo para que China participara en la asociación no era por la libertad de expresión en China, pero yo pensé que nuestra organización sería mucho más fuerte si tenemos a la segunda organización editora más importante del mundo. Y así tenemos a las Naciones Unidas que nos ayuda, también la Organización Internacional de los Derechos de Autor. Si hablamos con una voz unida, ¿qué voces parciales? Sí. Bueno, pues espero haber contestado. Gracias, Daniel Fernández. La conversación sería infinita. La idea un poco de este congreso no es finalizar los temas, sino iniciar conversaciones que después continúen. Yo simplemente me quedo con una cuestión. Decía Daniel Fernández que él es un editor antiguo. Antes decía Javier Aparicio que el editor viejo puede ser muy joven. Es cuestión de estrategia. Yo creo que tenemos un par aquí de editores francamente jóvenes. En 10 minutos continuamos con la primera mesa redonda, que estará dedicada a nuevos editores y nuevos gustos. Hasta ahora.